Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy vamos a analizar las voces de Lupita D'Alessio y Yuri interpretando la mítica canción Acaríciame en riguroso directo. Bueno chicos, una vez más han sido muchísimas las peticiones de reacción y análisis a este dúo que, teniendo en cuenta la calidad de voz de estas dos grandes, no me cabe la menor duda que me van a dejar con la boca abierta. Así que no pierdo más tiempo y vamos allá. ¿Quién empieza? Es una canción preciosa, ¿eh? Me encanta Acaríciame. Bueno, la conozco nada más que en la voz de Lupita, por supuesto, y la he escuchado en versión joven y una versión ya más madura. Y la verdad es que Lupita tiene una voz y una fuerza en esa garganta maravillosa. Acaríciame despacio y lentamente y sin temor. Vale, hay una gran diferencia abismal entre el modo de interpretar de Yuri y el modo de interpretar de Lupita, ¿no? Yuri es un poquito más melodiosa y la voz como un poquito más cantada, ¿no? No es tan cortante, ¿no? Y tan temperamental como de repente puede llegar a ser Lupita D'Alessio. Esa es la primera diferencia que encuentro, ¿no? Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón. ¿Qué voz tiene? Que el amor es algo más que una mirada. Yuri tiene una voz maravillosa, de verdad, chicos. Tiene un timbre de voz tan bonito, tan agradable de escuchar. Es tan bonito verla porque además es una mujer bellísima por donde la mires y demuestra mucho porque canta mucho con esos ojos, demuestra mucho a través de las facciones de la cara, cómo se mete en la canción, en el papel, pero obviamente la hace de una manera mucho más cantada, muchísimo más cantada. Yuri es una cantante muy versátil, inclusive muy actual. Entonces tiene una manera de cantar que perfectamente puede pasar con un sabor más antiguo, como de repente puede llegar a hacer esto, como también puede llegar a cantar una canción con un sabor mucho más moderno, ¿no? Que no basta con decir unas palabras y que un beso es nada más que una emoción. Como siempre digo, es la técnica personificada, siempre digo lo mismo, porque las facciones, la forma de colocar los labios para emitir las vocales es muy buena y le suena muy bien, tiene una colocación muy bonita, tremenda. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí. En este caso te das cuenta cómo lo hace completamente diferente. A ver, no lo hizo como la versión que yo escuché primera, que es más acaríciame, que es más así, más cortada y más vibrada, ¿no? En este caso, acaríciame. Los finales hacia abajo, ¿no? Es la primera vez que escucho este tipo de versión, pero es más hablada. ¿Se dan cuenta, no? La diferencia entre las dos cantantes. Acaríciame y goza como yo de este placer. Y goza como yo. Estos cortes, ¿no? Estos cortes abruptos que tiene Lupita. Es que es un estilo propio, completamente. Otro cantante que utilizaba mucho esta forma de frasear, más bien como golpeada,
es Leonardo Fabio, pero la verdad es que son muy poquitos los que tienen esta forma tan particular. A propósito, si te está gustando este vídeo y no lo has hecho aún, suscríbete al canal, que es gratuito y eso me va a ayudar muchísimo a mí a seguir creciendo en YouTube. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro. ¡Qué barbaridad! Por el amor de Dios, se me ponen los pelos de punta. No sé en qué época de su vida estaba aquí Lupita, ¿no? Aquí estoy viendo que le da paso a Yuri en la parte más fuerte, ¿no? En la parte más difícil de la canción. Esto es lo que pasa. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la canción. Olvídate del tiempo y del ayer. ¿Se dan cuenta esa voz, como esa forma de interpretar como más antigua, como esos boleros y esas baladas de la época, por ejemplo, de José José? Este tipo de efectos vocales está haciendo Yuri en este momento, ¿no? Y es como que a mí por lo menos me remonta a esas baladas, a esa época de baladas maravillosas y de bolerazos maravillosos y estas voces tan grandes, ¿no? ¡Toma ya! Como podemos ver, ahora sí ha tomado el micrófono, ha dicho, aquí estoy yo. Es este huracán Lupita D'Alessio que aparece en este instante en la pantalla y lo da todo, absolutamente. Llega perfectamente a esa nota que es un belting abrupto, es un belting tremendo, con esa vibración, con ese vibrato tan especial que tiene. Es un vibrato muy rápido, ¿no? Y ese desgarro, ¿no? Ese desgarro tan particular de la voz, esa forma de interpretar esta canción tan especial que tiene Lupita. Que vibra como yo con ese amor, con ese amor. Madre mía. Acaríciame y bésame como te beso yo. En este caso, como que siento que ahora que se juntan y se abrazan, como que de repente es un momento como más íntimo de la canción, ¿no? Y Yuri lo que está haciendo es bajar un poquito el volumen de su voz, ¿no? Lo está cantando, lo sigue cantando con la voz afuera, como digo yo, pero un poquito más íntimo. ¿Cómo te beso yo? Es un poquito más íntimo. Me gusta mucho esta forma de interpretar que le está dando ahora mismo Yuri. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. ¿Y qué importa que no sepa tu nombre? Pues mañana puede ser. Aquí, pues mañana puede ser, ya está subiendo. ¿Se dan cuenta? Se preparan para lo que va a ser el estribillo y van subiendo muy de a poquito el volumen, muy de a poquito. Es que son maestras, es que es una barbaridad. Que sabrá hombre el que esté en mi lecho haciéndome el amor. ¡Ay, Dios mío!
Madre del amor hermoso, es que es una barbaridad. Fijaros cómo se preparan, ¿no? Yuri la deja y ella toma como 3 pasos para atrás y viene con todo su poder, con toda su fuerza. Es una barbaridad, me encanta. Olvídate del tiempo y de la tierra. Madre del amor hermoso, me encanta esta entrada, este efecto de me adelanto y vengo con el acaríciame. Es completamente maravilloso, es una gozada, ¿eh? Que vibra como yo con este amor. A ver, aquí no sé si es que se ha quedado en blanco o lo ha hecho completamente a propósito, que hace igual y como que se queda ahí como medio como pensando y arremete luego de vuelta cuando son tan grandes, ¿no? Es que lo arreglan en el momento, ¿no? Con este amor, acaríciame Armonía. y bésame como te beso yo. Fijaros también cómo ahora empiezan las dos voces a hacerse la armonía. Yuri está por encima de la voz de Lupita y se nota muy bien cómo Yuri se está amoldando a lo que hace Lupita. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre que esté quieto haciéndome. Aquí ha pasado algo. No sé si es que no se están escuchando, pero evidentemente ha pasado algo. Fijaros que le tocaba cantar a Yuri y se queda nuevamente o como en blanco o algo pasó o no se están escuchando bien por monitores. Se da cuenta Lupita que algo está pasando y sigue cantando ella, pero está cantando a destiempo total de la música. O sea, la música está yendo para un lado, pero ella está como intentando pillar el punto por donde va la música. Algo pasó, evidentemente, será un problema de sonido. El amor. Madre mía, el final, chicos, la han reventado. Bueno, ya me contarán ustedes qué fue lo que pasó, pero de todas maneras, ¿qué puedo decir? Son las dos tremendamente fantásticas y es que tienen unos vozarrones que no se puede creer. Me ha encantado este pedazo de dúo de Lupita D'Alessio y Yuri. Chicos, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les voy a mandar un beso desde Barcelona. Como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!